es lo más fuerte que has hecho en tu vida para que alguien no se vaya de ella? A veces, lo más fuerte que hemos llegado a hacer para mantener a alguien en nuestra vida ha sido editarnos completamente. Y no hablo de cuando nos arreglamos un poquito más, porque estamos en esta época, en esta temporada, en este momento de la relación en donde tal vez estamos tratando de cortejar al otro. Me refiero de que terminamos cambiando absolutamente todo. Cómo nos reímos, qué nos gusta, qué opinamos, en qué creemos, cómo nos vestimos, intentando mantener al otro en nuestra vida. Incluso terminamos poniendo de lado nuestros límites, pidiendo perdón todo el tiempo, incluso por cosas que ni sabemos si hicimos o no hicimos, midiendo cuánto incomodamos o no a la otra persona. Y al rato solamente entendemos que somos alguien que vive para no incomodar al otro. Si alguna vez hiciste algo así, este episodio te interesa, aunque no hayas visto la serie de Euphoria. Mi nombre es Hannah Anda, yo soy psicóloga y psicoterapeuta cognitiva, conductual y contextual. Y en esta serie platicamos de distintos personajes como si estuvieran aquí en terapia contigo y conmigo. Y el día de hoy le vamos a dar la bienvenida en el consultorio a Casey Howard. En internet le dicen muchísimas cosas a este personaje interpretado por Sydney Sweeney. Dramática, loca, vacía, superficial, la que se metió con el ex de su mejor amiga. Y sí hizo eso, pero no nos vamos a concentrar en esa parte de la historia. Y aunque tal vez haya hecho bastantes cosas cuestionables, si lo queremos ver así, no nos vamos a poder quedar ahí porque nos perderíamos de lo más interesante. Cassie no es la villana de Euphoria. Cassie, así como Rue, que lo platicamos en el episodio pasado, es un espejo y por eso nos incomoda tanto. Voy a modificar un poquito la dinámica que seguimos en el episodio anterior con Rue. En esta ocasión te voy a ir platicando algunos episodios, algunas escenas y nos vamos a ir deteniendo un momento en cada una de ellas para imaginar que está aquí con nosotros y que le estamos preguntando algunas cosas de lo que vemos que estuvo viviendo. Empezamos por quién es Cassie y sabemos que es la niña que adoraba a su papá. En el episodio 7 de la primera temporada, la serie abre al pasado de Cassie y es un episodio que nos ayuda mucho a entender un poquito más su trasfondo. Vemos a una Cassie, niña adorando a su papá. Él es quien le regala los patines y le dice que va a ser una gran patinadora profesional. Y ella, con esa fe que las niñas le pueden llegar a tener a papá, le cree. Los papás comienzan a pelear. El papá pierde su trabajo y la mamá toma mucho. Una noche pelean más fuerte de lo normal y el papá se termina yendo de la casa. Tiempo después, él tiene un accidente de carro, va manejando borracho y pues tiene un accidente quedándose dormido en el volante. Sobrevive, pero lo hospitalizan y ahí descubre el mundo de los analgésicos y se engancha con ellos. La última vez que Cassie ve a su papá es una semana antes de que ella cumpliera años y me parece que fue más o menos como cumplir 15 años, si no me equivoco, en la adolescencia. Él le manda un mensaje a ella como en la madrugada, le pide que abra el garaje y que baje y entonces ella va a la cochera, la abre y da a su papá. Él realmente no entra a verla, entra para robarse la vajilla de la casa para poder empeñarla y comprar drogas. Y ya después de eso desaparece. Si Cassie estuviera ahorita con nosotros en consulta, no le preguntaría toda su historia con su papá porque creo que es muy pronto todavía, pero imaginemos que todas estas escenas ella nos las está contando en consulta. Entonces yo le preguntaría, ¿qué sentiste cuando le abriste la cochera? ¿Qué creías que iba a pasar o qué escenas pasaron por tu mente al abrirle? Y esto lo digo porque, a ver, antes de que el papá se convirtiera en una persona adicta a distintas sustancias, casi nunca fue una persona a quien no amaran, al contrario, fue una persona muy alineada, muy cercana a su papá. Entonces, ¿qué significó para ella ese mensaje? Muy probablemente el, ya nos vamos a ver, todo va a estar bien, vamos a estar bien, viene a verme, me extraña. ¿Y qué pasa al momento en el que ella también ve que él en lugar de eso se está llevando la vajilla porque pareciera que la decisión siguen siendo las drogas? A mí el hecho de que sí la hayan querido mucho y de que tuviera una relación tan fuerte con su papá me parece mucho más complicado que si no lo hubiera tenido, porque entonces esto hace que todo el vínculo se vuelva súper confuso. Ella, yo creo que no aprendió, como cuando nunca conoces a tu papá, por ejemplo, o cuando siempre ha sido una situación muy violenta, muy abusiva, que los hombres nunca te quieren. Yo creo que ella tuvo un aprendizaje distinto. Si le preguntáramos a Cassie, ¿qué aprendiste de que tu papá se fuera? Yo creo que algo que nos respondería es que el amor se puede ir aunque uno ame mucho.
Y si se va, quizás yo tenía que hacer algo para que se quedara. Esa regla, aunque tal vez se pudo haber instalado en ella desde niña, la realidad es que no se queda en la niñez. Se vuelve el lente con el que esa persona muy probablemente va a leer el resto de sus relaciones hasta que lo haga consciente y lo trabaje. Y ahora esto a mí me gustaría también preguntártelo a ti. ¿Hay alguna figura en tu historia que te haya enseñado esa regla? Alguien a quien amaste, mamá, papá, alguien que cuidaba de ti, que se fue volviendo inestable, ausente, no disponible. O sea, no es necesario que se haya ido físicamente incluso. Tal vez simplemente se desconectó. Pasa mucho también cuando los papás están en un proceso de separación, que aunque te quedes con una de esas personas, esa persona no está totalmente presente. ¿Esto te suena? ¿En algún momento tú sentiste que tenías que esforzarte para ser visto, para ser vista, amada, amado? Porque si te suena, tal vez tú también aprendiste algo parecido a lo que aprendió Cassie. Y probablemente lo sigas viendo en que sientes una amenaza cada vez que alguien que tiene un vínculo cercano contigo como que se enfría o cambió de actitud. Vamos a seguir con el mismo episodio porque hay otro flashback muy importante en él. Cuando Cassie entra en la adolescencia, todo mundo la comienza a ver distinto. Su cuerpo cambia y con eso la forma en la que comienzan a verla los hombres, y no solamente los de su edad. Incluso la serie sugiere que antes de McKay habían otros novios que hacían que Cassie grabara videos sexuales. Y cuando ella terminaba con ellos, pues terminaban subiéndolo a las redes sociales. Para cuando la conocemos en pantalla, en la serie, Cassie ya sabe que su cuerpo es un cuerpo que circula, es un cuerpo conocido por muchas personas, que otras personas tienen copias de sus situaciones sexuales, de su cuerpo, y que parte de su intimidad es material. Si Cassie estuviera aquí, no necesariamente le preguntaríamos por los videos. Yo creo que ella ya sabe responder esa pregunta y yo creo que esa pregunta ya la ha respondido muchísimas veces. Yo le preguntaría qué le hubiera gustado que alguien le hubiera dicho en el momento en el que empezó a notar que los hombres la veían de manera distinta porque su cuerpo se estaba desarrollando, o qué necesitaba ella en ese momento. Porque creo que es importante que ella pueda ver que tal vez no tuvo en su momento las herramientas para actuar diferente, porque muchas personas podrán decir, bueno, pues al final fue su decisión grabar estos videos, pero creo que en este caso ella no necesariamente estaba eligiendo grabar estos videos, sino que estaba eligiendo que la persona se quedara, y si el precio era grabar estos videos, entonces ella se abriría la posibilidad de grabarlos. Y esta pregunta que te digo abre algo que el juicio y la culpa muchas veces cierran, que es culpabilizar a la persona por haber tomado estas decisiones, y la abrimos a qué estabas necesitando tanto que te llevó a tomar estas decisiones que hoy te duelen. Pero bueno, entonces de ahí claramente también ella va a aprender algo, ¿no? Y creo que si le preguntáramos qué aprendiste con ver que las personas sí se quedaban al ver tu cuerpo o al poder incluso interactuar con él, entonces tal vez nos diría que si el amor es frágil, al menos el cuerpo puede mantenerlo. Y a ver, con esto no estoy diciendo que Cassie no tenga deseo propio, pero creo que es algo más triste. Creo que el deseo de los mismos hombres la organizó a ella antes de que ella pudiera descubrir su propio deseo. Y creo que solamente aprendió a ver qué es lo que los demás quieren de ella, pero no necesariamente lo que ella desea. Y sobre todo si eres mujer, seguramente pasaste también por este momento en donde sentiste que las miradas empezaron a volver un poco distintas, ¿no? Que te empezaron a ver más como otra cosa que como niña, a lo mejor ni siquiera necesariamente como una mujer. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a notar esto, no? Cuando te dijeron algo por primera vez en la calle, cuando por primera vez te dijeron que te taparas, cuando por primera vez viste la mirada de los hombres dirigida a alguna parte en específico de tu cuerpo. Y es importante que pensemos si había alguien ahí que nos ayudara a procesar el cambio, lo que estaba pasando, o si lo procesamos solas. Porque esa edad en que nos damos cuenta suele ser muchísimo más temprana de lo que nos gustaría admitir. Y cuando esto sucede, sin una red de apoyo, sin adultos que nos ayuden a nombrarlo, muchas veces se instala el aprendizaje de que nuestro valor está en cómo nos ven. Y ese aprendizaje, cuando se queda, claramente también termina organizando muchas de nuestras decisiones en la vida adulta. Ahora, Cassie tiene un primer intento de aquí sí me van a querer, aquí sí me van a amar, aquí sí es un lugar seguro, que es McKay. Él está en la universidad, porque ellas están en la preparatoria, es exfutbolista, me parece, y pues
parece que está como un pasito adelante, ¿no? Se ve una persona más madura. Y en el episodio 3, después de una experiencia muy fuerte de novatadas, Cassie lo acompaña y él le dice, te amo. Esto podría ser un buen principio, pero justamente la serie nos lleva a ver que no lo es. McKay carga con vergüenza por estar con ella. Le molesta su reputación, le molesta su pasado. Hay escenas donde le reprocha a ella, por ejemplo, que todo lo vuelve sexual. Y como que, claro, pues ya no alcanza a ver que todo eso tiene una historia detrás, sino que pareciera que confirma lo que ha escuchado de ella por cómo ella es. Pero al final, eso es lo que ella ha aprendido a hacer para sostener a sus parejas en su vida. Y después viene algo bien importante, Cassie se entera de que está embarazada. Justamente en el episodio 7 nos muestra cómo se está haciendo la prueba y que intenta decírselo a su hermana Lexi, pero pues no le salen las palabras y entonces termina diciéndoselo a McKay. Y McKay no explota. No le insulta, pero hace algo todavía más fuerte, que es que se desentiende completamente emocionalmente, como diciendo, pues problema tuyo. Lo único que hace es sugerirle que tal vez lo mejor es que sea un aborto y deja que Cassie procese eso absolutamente sola. Y al final de la temporada, precisamente Cassie está en la clínica y está sola, McKay no está con ella. Imagínate que Cassie nos acaba de contar todo esto. Lo más probable es que necesitemos un momento como para asentar todo esto que acaba de mencionarnos. A veces lo que hacemos en terapia también es guardar silencio un momento, nada más para darle espacio a lo que se acaba de compartir. Y luego ya le preguntaría si le ha contado a alguien sobre ese día. Porque algo que a mí me interesaría muchísimo saber de todo esto que nos está contando Cassie es si ha habido una red de apoyo alrededor de ella, si alguien la ha acompañado o si todo, absolutamente todo, lo ha ido procesando ella solita. Y yo creo que algo como el aborto, muy probablemente en su caso se quedó sin narrar, se quedó sin decirlo y que probablemente fue una experiencia completamente interna que tal vez ni siquiera ella internalizó. Y cuando eso pasa, claramente se vive un dolor muy fuerte que además se vive sin compañía. Entonces de ahí también surge otra tercera regla o se refuerza una tercera regla, que es que cuando a ella le duela algo, va a terminar sola con el dolor. Entonces dicen, no hombre, para terminar sola con el dolor, mejor hago las cosas que necesito hacer para mantener a las personas en mi vida. Y claro, eso refuerza que sea con quien sea como sea y sea al costo que sea. Y yo quisiera preguntarte a ti también, cuando has vivido los momentos más duros de tu vida, ¿los has vivido en compañía? ¿Los has podido, tal vez no en el momento, pero conversar con alguien después? ¿Has podido entender lo que sucedió? ¿Los pudiste procesar con alguien más? ¿O te tocó procesarlo solo o sola? Porque mucha gente que después no puede soltar relaciones dañinas, por ejemplo, no es porque no vea que esa relación le hace daño, sino porque soltar a esta persona significa volver al estado de soledad emocional del que probablemente venían y seguramente eso se siente mucho más intolerable que continuar esta relación. Vámonos a la temporada 2, primer episodio, Año Nuevo. Nate, el ex de Maddie, que es la mejor amiga de Cassie, recoge a Cassie. Manejan a alta velocidad, llegan a la fiesta y en algún momento terminan los dos dentro de un baño. Mientras tanto, Maddie está afuera tocando la puerta sin saber que del otro lado está su mejor amiga con su ex. De este ex, ay, no sé si también hacer un episodio de Nate o si prefieren escuchar de Maddie. Creo que hay más material de Nate que de Maddie, pero bueno, ustedes me dirán si quieren escuchar de algún otro personaje de Euphoria. Pero bueno, están estos dos en el baño y la mejor amiga está afuera. Si ella me estuviera contando esto que pasó y es que fíjate que estábamos los dos en el baño y estaba afuera Maddie, yo lo que le preguntaría es, casi antes de entrar al baño, así, vámonos en cámara lenta, antes de entrar al baño, ¿qué sentías? ¿Era miedo? ¿Era adrenalina? ¿Era excitación? ¿Era otra cosa? ¿Qué sentías? Y tal vez ella nos contestaría algo como, pues no sé, tal vez excitación. Entonces, le diría que lo viéramos en cámara lenta toda esa noche. ¿Qué sintió desde el momento en el que Nate la volteó a ver esa noche? Cuando te eligió a ti frente a todas las mujeres de la fiesta, incluida su ex. ¿Qué sintió tu cuerpo? ¿Dónde lo sentiste? ¿Qué incluso dejó de doler o qué se calmó en ti en el momento en el que te vio? Porque ahí está la cosa. Lo que Nate le da a Cassie en esa escena no es placer. Es una dosis temporal de por fin alguien me eligió a mí. Y no solamente me eligió a mí en vez de a Maddie, mi mejor amiga, su ex, con la que tuvo una relación muy profunda, también ya eran muchas cosas, ¿no? Pero con la que tuvo una relación profunda que duró un tiempo, me eligió a mí.
Con esto nos damos cuenta de que el vínculo no solamente regula el miedo al abandono, sino que también regula todas estas ideas de comparación, de rivalidad, de autoestima dañada que podría tener Cassie. Entonces se cuenta que es como un cóctel que químicamente para alguien como Cassie con su historia es completamente adictivo. Y yo te voy a preguntar a ti ahora. ¿Alguna vez te has sentido más atraída, más atraído por alguien porque sabías que también gustaba a otra persona? ¿O te has sentido especialmente empoderada, empoderado porque fuiste la elegida, el elegido por encima de alguien más? Si la respuesta es sí, no pasa nada, es extremadamente común. Pero entonces vale la pena preguntarse si esa atracción era por la persona en específico o por lo que te hacía sentir el ser elegido o elegida. Hay una diferencia muy grande entre me gustas y me gusta lo que siento en mí cuando me prefieres. Y la verdad es que distinguirlas es mucho más difícil de lo que parece. Vámonos a temporada 2, episodio 3. Aquí creo que hay una escena incluso que se volvió meme, pero bueno, te voy a dejar por aquí la foto si la encuentro. Cassie empieza a despertarse a las 4 de la mañana y hace una rutina entera. Rodillo de hielo, me parece, parches para los ojos, exfoliación, guaya, rodillo de jade, mascarilla, se riza el cabello sin calor y se recorta el vello de la nariz porque a Nate no le gusta el vello corporal. Todo eso todos los días antes de ir a la escuela. La gente la ve y se ríe. Y a ver, se ríe porque visualmente es bastante exagerado. Pero si nos quedamos en reírnos de, la realidad es que vamos a perder lo clínico y lo importante. La rutina de las 4 de la mañana no es ninguna vanidad, es síntoma. Si Cassie estuviera aquí contigo y conmigo, tampoco le preguntaría por la rutina de las 4 de la mañana, sino que hay que entender otras cosas. Cassie, cuéntame para ti cómo es un día en donde Nate no te está viendo lo suficiente. Un día en donde tal vez él se está portando más frío de lo que te gustaría. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas que te faltó? ¿Y qué sientes que necesitarías hacer al día siguiente? Tal vez ahí ella nos diría algo como, no, pues es que tiene toda la razón, no me recorté bien el vello de la nariz, o no, es que tiene razón, me cuidaría más, tengo que verme mejor, tengo que vestirme mejor. Entonces, ahí tenemos que recalcarle algo muy importante. Mira, cuando él no te voltea a ver, cuando él no te mira, tu primera respuesta no es preguntarte qué necesitas tú, qué pasó contigo, qué sentiste, te dolió, qué sucedió. Es preguntarte qué necesitas hacer diferente para que él te mire. ¿Te das cuenta? Este momento en consulta es súper importante porque por primera vez la persona va a ver el patrón. Que lo acepte, que no lo acepte, que lo cambie sobre todo, ya es otra cosa, pero lo empieza a ver y eso es importante porque no podemos cambiar lo que no aceptamos o lo que no vemos. Y bueno, clínicamente lo que está pasando con Cassie con la rutina de las 4 de la mañana es que está intentando fabricar seguridad relacional, seguridad en esta relación por medio de perfeccionar su imagen. Porque su identidad y su deseabilidad son prácticamente la misma cosa. No hay mucho espacio entre quién soy y qué tan deseable soy. Entonces, controlar la imagen se vuelve algo muy similar a controlar si me van a elegir. Ahora sí, sigue tu pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que, después de una distancia afectiva, tu primera reacción fue mejorarte a ti mismo o a ti misma? Más gym, más skincare, más pilates, dieta, peinado nuevo, ropa, lo que sea, pero para que me volteen a ver. O me voltee a ver el objetivo. Y no te estoy diciendo que cuidarte está mal, cuidarte es hermoso, es algo que mereces, pero lo importante aquí es desde dónde viene. ¿Viene desde el cuidado hacia ti o viene desde el miedo a perder algo que es importante para ti? Vámonos a la temporada 2, episodio 4. Aquí fue el cumpleaños de Maddie. La fiesta justamente es en casa de Cassie y de Lexi. Y Nate y Cassie ya llevan unas semanitas ahí de relación secreta. Y Cassie se pone un bikini rosa y comienza a tomar sola. Champaña de la botella, comienza a bailar por la sala, se enreda con globos, entonces como que ya no se está sosteniendo tanto a sí misma. Y todos terminan en el jacuzzi. Y Maddie comienza a discutir sobre el estado de su relación con Nate enfrente de todas. Y entonces Cassie vomita en el jacuzzi. Y entre arcadas llora y le comienza a pedir perdón a Maddie. Y Nate, el hombre por el que está arriesgando absolutamente todo, la ignora y se va a buscarle una toalla a Maddie. A Cassie yo le preguntaría por eso precisamente.
el momento en el que Nate se va por una toalla para Maddie. Sí me gustaría saber qué sintió Cassie en el momento en el que vio que Nate se levantó, fue por una toalla y se la trajo a Maddie mientras ella se sentía como se sentía. Porque esa escena en específico puede ser un espejo para Cassie. Es uno de esos momentos en donde la realidad le está gritando algo a la persona que no ha querido ver. Y quisiera saber qué tanto lo pudo ver, qué tanto pudo aceptar de ese reflejo que pudo tener acerca de lo que estaba pasando con ella y del lugar que ella estaba ocupando. Y a ver, podemos hacerle esta pregunta, pero la verdad es que en este estado muy probablemente no alcanzó a verlo del todo así, porque recordemos que pues estaba bajo la influencia del alcohol, estaba llorando, estaba llena de vergüenza por el vómito, entonces muy probablemente su sistema no pudo procesar la información, sino que solamente había un sentido muy fuerte de urgencia. Aquí nos damos cuenta que Cassie no funciona únicamente desde la parte del deseo. Funciona también desde la parte de la vergüenza. En Cassie, la vergüenza no necesariamente es un freno, sino que es un acelerador. Es lo que le hace tomar un montón de decisiones. Hay personas que cuando hacemos algo que nos causa mucha vergüenza, como que nos apartamos, nos vamos, recalculamos la ruta, por así decirlo. Pero hay otras, casi entre ellas, que cuando se avergüenzan, como que se hunden más, se castigan más. Porque soltar implicaría aceptar que todo el dolor que estoy sintiendo y que sentí no sirvió de nada. Y entonces, ¿qué van a hacer? Doblan la apuesta para que entonces por lo menos pues nos haya sentido en vano. Y no sé si esto te suena, pero muchas veces hacemos justo eso. Seguimos invirtiendo en una situación que no nos conviene, pero porque decimos, es que ya sufrí mucho, ya le metí mucho, ni modo que me salga ahorita. Pues ya de una vez me meto más, pero hasta solucionarlo, en lugar de salirme de algo que ya me ha costado bastante. A esto se le llama falacia del costo hundido y es una de las trampas más comunes que mantiene a las personas por más tiempo en lugares de los que ya quieren salir. Por ejemplo, relaciones, trabajos, dinámicas, etc. Pero a ver, soltar no es que todo tu sufrimiento haya sido en vano. Soltar es dejar de pagar por una deuda que de alguna manera ya pagaste. No hay mucho más que puedes hacer. Puedes seguirle metiendo dinero, si lo queremos ver así, o puedes retirarte y buscar algo más. Lo que perdiste ya lo perdiste y no sé qué tanto vale la pena seguir viendo si pierdes más o si en algún momento te reconstruyes. Pero rara vez el lugar que nos destruyó va a ser el que nos reconstruya. En el episodio 5, Rue, en plena crisis, corre a la casa de las Howard y ahí le suelta toda la verdad, que Cassie y Nate están juntos y que llevan tiempo. Y al final de la temporada, Lexi hace una obra de teatro acerca de su es una autobiografía y en la parte de la infancia hay una parte en donde cada personaje de su niñez cuenta como parte de su historia, ¿no? O tiene una parte de la historia. Y fíjate que la obra de teatro en esta parte es la historia de Cassie vista desde los ojos de Lexi. Una hermana menor que pasó años siendo invisible al lado de su hermana mayor y que la ha visto perderse una y otra vez por hombres. Y pues esto lo hace enfrente de toda la escuela. Entonces Cassie sube al escenario y le grita a su hermana. Agarra a la actriz que la está interpretando, la tira, la comienza a golpear y luego Maddie también entra al escenario y entonces empiezan a pelear entre ellas, le estrella la cara contra una pared o algo por el estilo y terminan las dos en el baño. Y en el baño le dice Cassie, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que Nate me terminó antes de que subiera al escenario. Y Maddie le dice, no te preocupes que esto apenas comienza. Si tuviéramos a Cassie aquí, sería importante preguntarle qué siente que la dejó más sola esa noche. Pierde a Nate, pierde a Maddie, pierde a su hermana Lexi. También, la mamá también se sube al escenario como a intentar separarlas. Entonces es todo como un tema familiar también. Y pues pierde su dignidad pública. Toda la historia vio su historia desde chiquita. Pierde su secreto, que era lo que realmente hacía especial su dinámica con Nate. Pierde, pues, la versión de ella misma que había estado construyendo desde hace meses a las 4 de la mañana. Clínicamente, cuando a alguien le pasa todo esto, lo más esperado es que haya un colapso y que la persona entre como en ese estado de ¿en quién me convertí? ¿Quién soy? ¿Qué me pasó? Pero con Cassie no pasa eso. Cuando comienza la temporada 3, que es 5 años después, sigue con él. La temporada 3 salió hace algunos días, de hecho salió hace súper poquito y creo que siguen saliendo episodios, entonces la verdad es que podría cambiar un poco la percepción tal vez, pero creo que tenemos bastante contenido, por eso estamos haciendo este episodio. Pero bueno, hay un salto temporal de 5 años. Ya no están en la escuela y son adultos jóvenes. ¿Y ahora dónde está Cassie? Vive en una casa grande, en un suburbio, y está comprometida con Nate.
Y además de eso, está empezando a crear contenido en línea. En la primera escena justamente aparece disfrazada de perro, pero de una manera así como media sugerente, y está grabando contenido para redes. Y entonces Nate llega a la casa, la ve, se molesta y le dice que pues parece una broma. Después, en una cena, Cassie le dice que ella quiere abrir una cuenta de OnlyFans porque quiere pagar un arreglo floral de creo que $50,000 para el día de la boda. Y sí logra convencerlo. La condición es que no pueda aparecer su cara y su cuerpo desnudo en la misma foto. Entonces tenemos a Cassie, adulta, todavía con Nate y todavía organizando su vida para ser elegida por él. De sostener incluso una boda que tiene que ser perfecta. Y cuando hay un problema, en este caso Nate no puede pagar lo que ella quiere, ella recurre al único mecanismo que aprendió a utilizar que le puede devolver algo de valor, su cuerpo. Entonces sí, a ver, la forma cambió, el vestido cambió, la plataforma cambió, los seguidores tal vez cambiaron, pero la regla interna no cambió, su cuerpo sigue siendo una moneda. Aquí, a la Cassie adulta, hay que hacerle una pregunta distinta. Cassie, si mañana te despertaras y no tuvieras ninguna boda que pagar, ningún arreglo floral que pagar, si la sala que quieres remodelada ya estuviera remodelada, ¿qué harías con tu día? Y yo creo que esa pregunta la paralizaría, porque toda su vida realmente ha girado en torno a sostener una imagen de una pareja, de una casa, de recursos o de lo que sea, pero de sostener una imagen de algo. Y si le quitas todo eso, probablemente no sabría qué hacer. No porque sea vacía, como tal vez a veces la serie podría hacernos creer, sino porque nunca ha tenido permiso para construirse fuera de la mirada del otro. Entonces digamos que la temporada 3 su herida no se fue, se profesionalizó, por ponerle un término. Y esto es muy común. La persona que en la universidad se perdía, por ejemplo, por cualquier chico, tal vez en sus 30 se pierde por el novio que por fin quiere algo serio, aunque no la cuide. La persona que en sus 20 tal vez lloraba porque no le invitaban a salir, en sus 30 tal vez está obsesionada por cómo se ve su vida en redes. La persona que en la adolescencia buscaba la mirada de los demás a través del cuerpo, en la adultez tal vez la busca a través de la maternidad, del matrimonio o de los logros visibles. Entonces, ahora yo te preguntaría a ti, ¿en qué formato, tal vez un poquito más normalizado, si lo queremos ver así, más aceptable, más aspiracional, seguimos buscando lo mismo que tal vez buscábamos antes? Por ejemplo, aceptación, pero bueno, ya no me visto de manera provocativa. Ahora lo que hago es que soy súper buena en mi trabajo para que todo el mundo vea mis logros. Entonces, si tú y yo juntamos todo esto que platicamos con Cassie, entre la niña que vio a su papá desaparecer, la adolescente que aprendió que su cuerpo circulaba y era una moneda, el aborto que atravesó sola, el baño en Año Nuevo, la rutina de las 4 de la mañana, el jacuzzi, la obra de Lexi y ahora el suburbio en donde vive y la situación que está pasando, todo empieza a tener una lógica muy clara. Si Cassie estuviera con nosotros en terapia, entonces hay que ponerle nombre a esa lógica que nosotros estamos viendo desde fuera, porque probablemente ella está tan cercana al problema que no lo alcanza a ver con totalidad. Sería validarle su propia historia. Cassie, yo creo que desde hace años tú aprendiste algo, no lo elegiste. Si me desean, valgo. Si me eligen, estoy a salvo. Si dejan de elegirme, algo en mí no fue suficiente. Y con esa ecuación que tú sostienes, cada relación no es una relación, es una prueba. Cada vez que un hombre te mira, algo en ti como que se acomoda un poquito. Y cada vez que te deja de mirar, algo en ti se desacomoda, se desorganiza. Y cuando eso pasa, necesitas correr a buscarlo de nuevo. Cassie no busca amor, busca confirmación de su existencia a través de ser elegida. Y Nate, con sus propios problemas y que también tiene muchas cosas que podríamos platicar, al final es el escenario perfecto para el problema que tiene Cassie. Nate es ambiguo, es impredecible, es incierto, es poderoso, es una persona emocionalmente inaccesible. Entonces, tener a una persona como Nate no se siente como amor, se siente como trofeo, se siente como valor, como logro. Si mañana Cassie dejara a Nate sin trabajar el fondo de todo esto, entonces ¿tú qué crees que pasaría? Va a conocer a otro. A veces más violento, a veces más amable en apariencia, pero con el mismo perfil emocional. Una persona ambigua
no del todo disponible, con quien nunca termina de sentirse completamente elegida, porque al final ella no está acostumbrada a sentirse elegida, está acostumbrada a la dinámica de tener que perseguir sentirse elegida. Entonces yo casi te puedo apostar que si incluso llegara una persona que le elige al 100%, ella tampoco se sentiría cómoda ahí. Y esto es porque, a ver, las personas no es que queramos sufrir, o sea, no nos enganchamos con lo que nos hace daño, nos enganchamos con quien nos activa la herida. Y es que esperamos inconscientemente que esta vez salga diferente. Te voy a platicar ahora los movimientos clínicos más importantes que yo veo con Cassie. Imaginemos que entra ya después de soltarnos toda esta historia que nos acaba de soltar. La primera sesión, digamos, fue sobre soltarnos todo esto que acaba de pasar y vamos a empezar ahora sí el trabajo con ella. Lo que no haría es hacer un tratamiento centrado en sacarla de Nate. Sé que a lo mejor suena un poquito contraintuitivo, pero te voy a explicar por qué no haría eso. Como ya te dije, mientras no se trabaje el fondo, ella va a seguir buscando lo mismo. Entonces siempre va a haber otro Nate. Tampoco le daría discursos de amor propio porque podemos asumir que ella solamente pues necesita quererse. El problema es que nadie le enseñó cómo. Tampoco la confrontaría con lo moral. No es mi lugar, no es mi posición como psicóloga. Realmente no importa qué piense yo acerca de las cosas que ha hecho o no ha hecho. Y creo que ella ya se juzga bastante todos los días. Entonces tampoco es mi lugar hacerlo desde ese lado. Y tampoco romantizaría su intensidad como si fuera algo amoroso, porque ese es el engaño que ella se cuenta sola, como yo amo mucho. Y no, casi. Tú tienes miedo a no ser suficiente, a no ser elegida. Entonces, ¿qué sí haría? El tratamiento tendría muchas fases, pero si tuviera que quedarme con los 4 movimientos más importantes, van a ser estos. Número 1, mostrarle su patrón sin juicio. Yo tengo que enseñarle a ella un mapa de cómo es que ella funciona. Hay un detonante, es decir, algo la hizo sentir no elegida, la comparó, la ignoró y se activa un miedo antiguo y entonces ahí es donde aparece un pensamiento automático. Si no me elige, no valgo. Entonces, ¿qué pasa? Sube la urgencia de resolverlo. Entonces ella actúa. Se edita, se perfecciona, busca qué tiene que cambiar de ella misma para poder controlar ser o no elegida. Si recibe validación, entonces hay alivio, pero si no, entonces todo empeora. Y en la próxima ronda que le toque, entonces va a ser todavía más frágil. Entonces, esto ayuda mucho porque Cassie va a dejar de juzgarse o puede dejar de juzgarse tanto y entenderse un poquito más. Si nosotros nos seguimos regañando por nuestro comportamiento, nunca nos vamos a permitir entender por qué hacemos lo que hacemos. Y realmente necesitamos entenderlo para que entonces te des el permiso de cambiarlo, si no solamente nos castigamos por la acción. Movimiento número 2, tolerar no ser elegida. Aunque casi puede entender toda su historia y la dinámica que está siguiendo ahorita, si ella no aprende a tolerar emocionalmente el estado de que no la están eligiendo, entonces también vamos a caer en lo mismo, porque no sabe sostenerse en algo distinto. El objetivo no es que deje de dolerle no ser elegida. El objetivo es que pueda sentir ese dolor sin concluir que ella no vale. Son dos cosas distintas. Una persona puede sentir tristeza, incomodidad por un rechazo sin que su identidad se caiga. Casi no. Cada rechazo reorganiza su propia identidad. Necesitamos que aprenda a quedarse en la sensación, sin actuar, sin corregir, sin seducir, sin perfeccionarse, decirse frases como, ok, a ver, en este momento sí, no me siento elegida, pero eso no termina impactando en mi valor. Claro, ¿cómo es que ella se va a creer esta frase en el momento en el que ella sepa en qué otras cosas puede depositar su valor? Movimiento número 3, reconstruir su identidad justamente fuera de la mirada del otro. Casi, ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Qué te importa cuando no estás tratando de gustar al otro? ¿Qué partes tuyas has cultivado y no solo has exhibido? ¿Cuánto de tu vida está orientado a pertenecerte a ti y cuánto a pertenecerle al otro? La primera vez que se las hagamos, muy probablemente no tengamos alguna respuesta. Y esto es no porque sea vacía, sino porque nadie posiblemente la había preguntado por ella. Porque siempre ha sido premiada por cómo se veía, por lo que provocaba, por lo que hacía sentir, pero no por ella, no por quién era. Necesitamos que poco a poco tenga un sentido de ella misma, de quién es, sin ser
pista. Y número 4, aprender a leer el refuerzo intermitente. Esto va a ser sobre todo psicoeducación, porque a ver, casi y mucha gente necesitamos entender cómo funciona nuestro enganche. En psicología existe algo que se llama refuerzo intermitente. Cuando alguien te da atención de manera impredecible, es decir, a veces sí, a veces no, a veces sí está, luego ya no, tu mente se engancha mucho más que con lo que es consistente. Si alguien siempre te contesta rápido, eso te calma. Si alguien te contesta a veces rápido, a veces tarda días, sin un tipo de patrón, entonces tu cerebro entra en vigilancia, que se parece mucho a lo que nos pasa con las adicciones también. Por eso, las personas que incluso tienen muchas herramientas a nivel emocional terminan atrapadas en vínculos que desde afuera, la verdad es que no tienen mucho sentido. Y no es que no vean nada raro, es que la intensidad de ser elegidas a veces compensa el dolor de no serlo nunca del todo. Cuando Cassie entiende esto, no solamente en la teoría, sino sintiéndolo en su propia experiencia, entonces puede ser que entienda algo diferente. Para ella la paz no se siente como amor, se siente como una ausencia de señal. Y no sé si te ha pasado que conoces a alguien estable, atento, atenta, disponible, y haberlo leído como poco interesante, como qué aburrido. Como, o sea, pues sí me cae bien, pero no me encanta. Y después de haberte preguntado por qué siempre te terminas yendo a lo caótico, no es que el caos te guste más, eso sí te lo puedo adelantar, es que tu sistema aprendió a llamar amor a algo que en realidad es urgencia. Y la urgencia es adictiva, la paz no lo es. Ahora que sí te identificas con Cassie, tengo 4 preguntas para ti. Número 1, ¿cuántas versiones de ti has construido para que te elijan? Número 2, ¿y cuando alguien se quedó por esa versión editada, te dio alivio, te dio paz? Y número 3, ¿qué tanto de lo que has llamado amor en tu vida realmente ha sido amor? ¿Y qué tanto era terror a sentirte reemplazable disfrazado de intensidad? Porque muchas personas llamamos amor al miedo a no ser suficientes. Miedo a que nos comparen, miedo a que alguien mejor llegue. Todo ese miedo, la realidad es que sí se siente como pasión. Se siente incluso como entrega total, pero la realidad es que no lo es. Si mañana nadie te deseara, nadie te validara, nadie te eligiera románticamente, ¿seguirías sabiendo quién eres? Porque esa parte es la difícil. No el miedo a perder a alguien, eso es completamente humano, sino el miedo a descubrir que tienes mucho tiempo usando al otro para sostener una versión de ti que aún no sabes habitar en soledad. Y si aprendemos a vivir sin que alguien nos sostenga fuera de esta manera, claro, porque creo que todos necesitamos nuestra red de apoyo, pero sin que nos sostengan de esta forma romántica, elegida. Aprender a darte esa paz cuando nadie te está mirando. Aprender a elegirte con la misma insistencia con la que a veces elegimos tantas cosas que nos dañan. Nadie puede desearte lo suficiente como para darte una identidad. Nadie puede mirarte lo suficiente como para construir una mirada que tú no has construido para ti. Y nadie puede elegirte lo suficiente como para curar una herida que habita en ti. Te pueden acompañar, pero no la van a sanar. ¿Qué harías contigo si dejaras de esperar que alguien te confirmara lo que no puedes permitirte por fin pensar o ver de ti? Muchísimas gracias por ver este episodio de ¿Qué haría en terapia con? Esta dinámica fue un poquito diferente, como que fue más mezclar las escenas con preguntas que iría haciendo y al final darte más como ¿qué haríamos en sí en un proceso? Pero espero que te haya gustado mucho. Cuéntame aquí abajo si quieres que hagamos de Nate o de algún otro personaje de Euphoria o de cualquier otro personaje para yo también irme programando, ir grabando. Espero que te haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Si resuena contigo, te llevas varias herramientas porque no son únicamente para Cassie, también son para ti. Las preguntas, si te resonaron, vale la pena que te las cuestiones, que te sientes un ratito a escribir, hacer estos ejercicios para hacer introspección contigo. Y nada, te mando un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño. Recuerda que en la página de www.myhealthymyproject.com puedes encontrar muchísimos recursos para acompañarte en tu proceso con tu salud mental y que también te puedes inscribir a la membresía plenamente. Cambiamos los temas cada mes. Te dejo por acá las actividades que estamos teniendo en este momento para que vayas y te inscribas. Es una comunidad preciosa que creo que puedes disfrutar muchísimo, una alternativa más accesible para cuidar tu salud mental. Entonces, pues nada, te estamos esperando por allá también. Y agradezco muchísimo que te hayas dado la oportunidad de ver este episodio. Te mando un abrazo muy, 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 muy grande y nos vemos en el próximo ¿Qué haría en terapia con?